Buenas noches, bienvenido a Con la Luz. Hoy, miércoles 18 de agosto del 2021, este es el programa 199 que tenemos de este invento que hicimos en algún momento para brindar no solamente información, sino análisis a venezolanas y mucha gente desde el exterior que intentan entender y tener acceso a información sobre lo que ocurre en Venezuela. Hoy vamos a tener de invitado al profesor Abraham Lowenthal, de Diálogo Interamericano, fundador de Diálogo Interamericano del Programa de América Latina del Woodrow Wilson Center, porque vamos a hablar de, él ha hecho seguimiento a distintas actuaciones de actores políticos venezolanos, pero también es experto en todo el tema de transiciones. Bueno, experto también en algunas otras áreas, pero en lo que respecta al programa queremos ver su visión sobre este encuentro que se está llevando a cabo en México, pero también sobre las posibilidades de que en Venezuela se produzca algún tipo de cambio político. Entonces, bienvenido, profesor Abraham Lowenthal, a Con la Luz. Buen día. Mire, fíjense, en un reciente artículo que usted publicó, contextualizaba sobre todo el tema de transiciones, también analizaba lo que puedan haber sido los errores de la oposición venezolana, o de los distintos grupos de oposición venezolana, y también caracterizaba qué es lo que ocurría después de haber estudiado varias transiciones en los sistemas donde se generaban estos cambios. Usted allí también afirma que se ha subestimado durante todo este tiempo no solo el chavismo y la conexión que tiene con algunos líderes, sino que incluso a Nicolás Maduro. Me gustaría que empezásemos por allí, ubicándonos en el contexto en el que estamos actualmente y ver qué errores se han podido cometer y hacia dónde pudiesen corregirse ese tipo de errores para tratar de propiciar un cambio político de manera pacífica en Venezuela. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a conversar en este programa tan importante. Quizás valdría que comienzo con simplemente subrayando mi perspectiva, mi forma de analizar esto. Yo no soy venezolano, no voy a votar en ninguna elección en Venezuela, no tengo derecho de ser un actor en la política de Venezuela, pero sí soy un estudioso de cómo funciona la democracia y especialmente en analizar en distintos casos, no solamente en América Latina, sino también en Europa, África y Asia, las transiciones que ha habido entre gobiernos autoritarios de distintos tipos y gobiernos democráticos bajo el imperio de la ley y con balance entre los poderes y derechos constitucionales, etc. Entonces, con un colega, Sergio Vittar, de Chile, un gran actor político en su propio país, hicimos entrevistas con 13 expresidentes que hicieron papeles importantes en transiciones de este tipo en 13 países, en 9 países del mundo. Entonces, con esta perspectiva, la primera cosa que hay que decir es que cuando hay un gobierno autocrático, que tiene monopolio o cuasi monopolio de las actuaciones políticas, que tiene las Fuerzas Armadas y la policía y todos los instrumentos de fuerza en sus manos, que controla distintos aspectos de gobierno y que no quiere dar mucho espacio a la oposición, siempre es difícil imaginar que eso va a cambiar, porque por la misma naturaleza es difícil que se termina el gobierno autoritario.
Pero los casos que estudiamos, cada uno fue difícil imaginarlo, fue impredecible, pero ocurrió un cambio de gobierno hacia la democratización. Y entonces lo que hicimos es tratar de analizar cómo fue posible y entonces a ver si podemos aplicar algunas de estas experiencias a otros, como el caso en Venezuela. Entonces he estado siguiendo bien el proceso de Venezuela con el apoyo de muchos colegas venezolanos y otros internacionales. Estoy siguiéndolo mucho. Creo que es muy importante el memorándum de entendimiento que fue firmado hace algunos días en México, en que el gobierno actual de Venezuela, presidido por el presidente Maduro, comienza una serie de diálogos y negociación con la plataforma unida que agrupa fuerzas de oposición, no solamente los bajo la dirección del señor Juan Guaidó, sino otros de distintas partes de la política. Entonces he estudiado el comunicado, el memorándum que sacaron, y creo que es un documento muy importante, o potencialmente muy importante, que muestra algunas cosas interesantes y creo abre espacio para posibles cambios en la situación actual en Venezuela, en un proceso gradual de pasos en una dirección deseable. Primero porque hay un reconocimiento mutuo del gobierno y de la oposición de su legitimidad en participar en estas negociaciones y diálogo. Y segundo, por los distintos acuerdos específicos en cuanto a objetivos que enumeraron, que son realmente una de las lecciones que sacamos de estos otros procesos es que es importante enfatizar los puntos en que los dos lados están de acuerdo. Enfatizar estos antes de comenzar buscando diferencias y puntos conflictivos. Y en los últimos años no ha habido mucho de esto. Ha habido siempre ataques y contraataques sin enfatizar mucho los puntos en que están de acuerdo. Entonces hay varios puntos que están enfatizados en este memorándum y que implica que ha habido ya bastantes conversaciones previas que sientan las bases para la posibilidad de una negociación fructífera, porque tienen conceptos semejantes o en algunas cuestiones iguales con relación a distintas cuestiones. Yo diría, por ejemplo, que la realidad en los últimos años recientes ha sido que la estrategia tanto del gobierno como de la oposición ha sido triunfar sobre el otro actor. Exacto. Y hace que desaparece del escenario político. Y este acuerdo muestra otro concepto de una coexistencia bajo ciertas reglas. Entonces yo creo que es un punto sumamente importante. Sí, muchísimas gracias a las personas que se están sumando a la transmisión. Estamos hablando con el profesor Abraham Lowenthal, que ha sido un estudioso de la democracia, del proceso de transición y de Venezuela también, junto con otros colegas de él en ciencia política. Él, cuando empezó la conversación, él aclaraba que, bueno, que lo hacía como también un observador, porque evidentemente no es venezolano, no vota en Venezuela, pero ha estudiado
a lo largo de toda su vida profesional los procesos de transición en distintas partes del mundo, incluso con este libro y estas entrevistas que hicieron con Sergio Guitar, dirigente chileno, a quien también hemos tenido en este programa. Profesor, en momentos anteriores, cuando la mayoría pues veía una ventana de oportunidad, cuando Guaidó asume como presidente interino, pues usted hacía varias observaciones. Posteriormente, el año pasado conversamos y también hizo observaciones que iban, digamos, en contracorriente de algunas opiniones de otras personas muy reconocidas. El tiempo parece haberle dado la razón y llegamos a este momento de negociación en el que ahora también extraordinariamente hay muchos expertos y expertas que tienen dudas sobre el alcance de esta negociación y frente a ellos usted más bien ve que hay oportunidades. Vamos a seguir desglosando qué oportunidades ve entonces en este encuentro, además de lo que ya ha dicho, en estas conversaciones que se están llevando a cabo entre los representantes de Maduro y los representantes de Guaidó en México. Gracias. Cuando Guaidó subió y tomó la presidencia del gobierno interino, tenía una estrategia públicamente anunciada con varios puntos, y el primer punto fue sacar los usurpadores. Entonces fue su primer objetivo, tanto en importancia como en ritmo. O sea, primer paso, sacar los usurpadores. Yo creo que hay un gran cambio de estrategia en lo que está pasando ahora. Está basado quizás en aprender de la realidad y de los acontecimientos de los últimos años, que no se puede comenzar cuando hay un gobierno que tiene ciertos apoyos, tanto nacionales e internacionales, y tiene control de las fuerzas armadas, etc. Con todos los que tiene el gobierno, no va a ser sacado de un día a otro los usurpadores. Incluso quizás menos gana usando nombres y etiquetas de ataque, sino reconociendo que hay grandes diferencias entre la oposición y el gobierno que tienen que ser discutido, tiene que ser visto y arreglado con el interés nacional como el concepto básico. Entonces, no es una receta de éxito asegurado. Negociaciones no son así. Hay diferencias, pero una cosa es acordar que hay puntos en conflicto y hay puntos de unidad. Enfatizar la unidad y tratar de achicar, de bajar el número de puntos en conflicto, viéndolos uno por uno, quizás en distintos grupos, mesas, etc., pero tratando de buscar las cosas en que puede ser que hay acuerdo o posibilidad de acuerdo. Entonces, estos son distintos temas. Uno es el manejo del procedimiento de las elecciones. Todos los venezolanos, casi todos, yo diría todos en sentido general, apoyan la democracia. No es un concepto debatido en Venezuela. El pueblo quiere elecciones, etc., pero elecciones justas, libres, con garantías y incluso observación internacional, etc. Entonces, se está avanzando a través del Consejo Nacional Electoral en tratar de asegurar que las reglas del juego de las elecciones
pueden ser mejoradas e implementadas. Y yo creo que ha habido algún avance con la participación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y esto es un ejemplo de tomar un tema y trabajarlo tratando de cambiar la situación inaceptable y ponerlo en vías a una solución, quizás no tan rápido como algunos quieren, pero paso a paso y con una estrategia se puede avanzar. Hay otros temas, por ejemplo, el gran reto y problema de la COVID y de la salud pública en general. No, eso no es un tema político. No hay venezolanos que apoyan COVID y venezolanos que están en contra. Todo el mundo tiene el concepto de que es una plaga que tiene que ser controlada y tiene que haber cooperación entre todos los venezolanos de cualquier índole político y instituciones internacionales para resolver este problema. Entonces, este es un reto en que hay unidad de objetivo y debe haber unidad de conceptos y cooperación real en resolver el problema. Y la salud pública en general, no solamente COVID. Hay otros temas. La recuperación de la economía, por ejemplo. Yo creo que no hay venezolano que puede afirmar que la economía de Venezuela actualmente va bien, que es un país próspero, que hay una distribución muy bien de los recursos, que no hay inequidad, que no hay pobreza. Obviamente la realidad es otra y creo que basado en entender conjuntamente estas realidades, debe haber pasos viendo a la recuperación de la economía en un proceso de tiempo. No va a ser recuperado de un mes a otro, pero tratando de definir algunos de los pasos más obvios para poder cooperar en establecerlos y implementarlos y entonces buscar conjuntamente recursos internacionales cuando es posible para ver estos problemas. Y hay otros temas que van desde la seguridad interna y el control de narcotráfico, etc. Entonces hay distintos temas y yo creo que se puede ir viendo cuáles son las cosas en que hay posibilidad de trabajarlas y ir paso a paso. Y eso en relación con las cuestiones políticas netamente también. Va a haber seguramente puntos en desacuerdo, va a haber seguramente reveses en las negociaciones, detours, como no sé la palabra en castellano, pero cuando hay que salir del camino para buscar otra ruta, eso siempre pasa en negociaciones. No va a ser sorpresa que eso ocurre, pero está comenzando bien con un concepto práctico de cómo avanzar. Gracias. Seguimos conversando con el profesor Abraham Lowenthal. Profesor, también en su artículo reciente, algo que me llamaba la atención era el manejo de las encuestas. Y en las encuestas, en los distintos estudios de opinión, además de cuando se está pulsando disposición a votar, pues mayoritariamente el candidato que ganaría es ninguno. O sea, hay una desafección hacia de los dos lados, incluso de los lados mayoritarios, hacia su liderazgo. ¿Cómo se puede abordar este tema, sobre todo en un periodo que es electoral? No sé si entendí bien la cuestión. Es obvio que hay
que no hay gran apoyo para ninguno de los candidatos más obvios. Pero, ¿qué fue la pregunta? Que hay una desafección, 38-39% dice, cuando se le pregunta con quién se siente identificado, por ejemplo, dice que con ninguno, ni con el chavismo, ni con la oposición. Eso ha llevado a pensar que, pues, ¿cómo empiezas a estimular a las personas, a persuadirlas para que puedan participar en el proceso electoral? Ya no los candidatos, la población que vota. Yo creo que es una pregunta muy importante. Yo creo que la posibilidad de ir avanzando hacia una resolución democrática y en paz de la situación en Venezuela depende en la participación de la gran parte del público venezolano. Y es ciertamente correcto de que con todo y todo hay menos entusiasmo recientemente para participar, menos disposición de participar en la política, poco entusiasmo para los partidos políticos y los políticos en general. Entonces, los partidos y los candidatos tienen que tener una visión de cómo podría ser Venezuela en términos que son atractivos y que también son viables, o sea, que no son visiones ficticias de que se va a tener paraíso en 3 meses en Venezuela, sino realista, pero con forma de mejorar la situación. Y debe haber en la participación en elecciones visión, estrategia y energía que tiene que salir de los que toman el reto primero, así agregando otra gente para que participen como ha sido posible en el pasado. Yo creo que cuando Chávez surgió en Venezuela fue precisamente en el contexto de del poco entusiasmo en Venezuela para los partidos y políticos actuales de ese entonces. Entonces surge energía cuando hay posibilidad de expresarse y cuando hay esfuerzos realmente en la posición de unificar sus esfuerzos, no ir atacando cada uno al otro, sino buscando la manera de tener fuerza en las elecciones y de tener visión positiva, no solamente lo que uno está en contra y por qué uno critica, sino qué van a hacer para mejorar la situación nacional. Yo confío en la energía de esta posibilidad cuando las condiciones existen para tener expresión libre y equilibrada de la opinión. Por eso es tan importante lo que hace la Comisión Nacional Electoral en estas semanas. Claro, ahora, ¿qué otras áreas cree usted que son importantes en este momento para que quienes están conscientes de que es a través de una negociación que permita la inclusión de la mayoría de los venezolanos, cómo se puede empezar a solucionar la situación en el país? ¿Qué otros elementos cree usted que son importantes incluir o tomar en cuenta? Bueno, como mencioné antes, yo creo que un sector, un objetivo importante es ir refortaleciendo, reconstruyendo la economía. Eso no hay que postergarlo para un momento en el futuro en que hay un gobierno ideal apoyado por el 95% de la población de Venezuela. Eso quizás no va a pasar y de todas maneras no va a pasar rápido, pero mientras tanto la economía ha sido
bastante dañada y hay aspectos que podría ser tomado como proyectos de cooperación entre el sector privado venezolano, entre el sector privado internacional, entre gobiernos internacionales y organismos internacionales que se prestan a tratar de apoyar el desarrollo económico con equidad, y entre el propio gobierno y sus distintas oficinas y departamentos que se ocupan de temas de esta naturaleza. Yo creo que esto es una cosa que debe ser posible mientras se está avanzando en reconstruir y fortalecer las instituciones políticas y judiciales. Yo diría, muy importante también la reforma judicial, porque hay que tener instituciones judiciales que funcionen con cierta independencia del Ejecutivo, que ha sido un problema, obviamente, en los años recientes en Venezuela. Entonces, eso es un tema, lo que acabo de mencionar, en que abogados pueden ir trabajando en grupos de estudio para ver qué se hace para mejorar la situación. Yo estudié muy al fondo el cambio en Chile, los años de Pinochet y los esfuerzos para sacarlo, y conversé ampliamente con el presidente Patricio Aylwin, que fue líder de la oposición en ese entonces, y él explicó cómo él formó un grupo de estudio de abogados para ver cuestiones de reforma judicial y para también comenzar a consultar sobre lo que algunos llaman justicia transicional, o sea, cuestiones de ley, de derecho y de justicia que siempre ocurren cuando hay conflicto interno tan serio como ha habido en distintos países, incluyendo Chile y incluyendo desafortunadamente en Venezuela. Entonces, buscar principios para ver qué ha pasado, para buscar reparaciones para gente que han sido violado en cuestiones de derechos humanos, etc. Y para tener formas de conciliación y mutuo reconocimiento entre gente que han estado luchando duro durante años. Entonces, eso también es una cosa que no se puede resolver sin negociación y acuerdos, pero se puede avanzar incluso fuera de las negociaciones en ver los asuntos y comenzar a dar vueltas con la participación de gente de distintos puntos de vista y distintos bandos, porque son problemas nacionales y debe haber formas de ir mejorando los conceptos, las ideas, y ver qué consenso se puede crear sobre uno u otro de estos temas. Gracias. El tema de las sanciones, una de las razones por la que también se sienta Maduro es no solamente toda la situación económica, sino también la búsqueda de levantamiento progresivo de sanciones. ¿Cómo cree usted que puede ser la actuación del gobierno de Estados Unidos frente a esta petición que ya han hecho expresamente funcionarios del gobierno de Maduro? Sí, obviamente es uno de los asuntos muy importantes que está en la agenda de las negociaciones, aunque Estados Unidos no es uno de los países participando, uno de los partes participando directamente en las negociaciones. Es obvio que la cuestión de las sanciones no puede ser resueltas sin un acuerdo en que participa y apoya el gobierno norteamericano. Entonces, yo creo que este es un momento importante para ver
cómo se llega a este acuerdo. Yo creo que el entusiasmo del gobierno norteamericano para poner sanciones duras en varios países del mundo, no solamente en Venezuela, este entusiasmo es seguramente menos en todo el mundo, o sea, porque creo que se ha visto que no ha logrado lo que fue el diseño y el objetivo de estas sanciones. Entonces, yo creo que es un momento en Estados Unidos de ver la otra forma de ir resolviendo problemas. Pero siendo realista, no creo que Estados Unidos va a acabar con las sanciones de un día a otro. Incluso algunos son cuestiones de derecho, leyes aprobadas por el Congreso, otros son por acción del Ejecutivo, pero de todas maneras hay ciertos sectores en Estados Unidos que apoyan estas sanciones. Entonces, antes de tomar esos pasos importantes para cambiar y eventualmente deshacer las sanciones, yo creo que el propósito fundamental para el cual fueron puestos esas sanciones tiene que ver precisamente con las violaciones de derechos humanos y derecho internacional por un lado, y la cuestión de no permitir una democracia verdadera con participación plena y libre sin dificultad de todo el público, aunque es obviamente bajo el concepto bolivariano debe haber una participación total de la sociedad. Entonces, yo creo que el concepto es que debe haber progreso en atacar, en enfrentar esos problemas de derechos humanos, prisioneros políticos, etcétera, violaciones, y también en cuanto a volver a elecciones libres. Y debe haber una forma, quizás con los noruegos como facilitadores de estos intercambios de ideas, poner un acuerdo, algunos pasos acompañados por algunos pasos, y ver una etapa primera y después una segunda o quizás una tercera en que van avanzando en los problemas y en el levantamiento de las sanciones. Eso ha pasado en distintas situaciones en el mundo, y no creo que es difícil el concepto en Venezuela si hay voluntad. Claro, fíjese, también en este memorándum de acuerdo donde están las normas, pues se establece como un lapso de 180 días o 6 meses. Y además también se establece que aunque nada esté acordado, hasta que todo esté acordado, también se abre la posibilidad de estos acuerdos parciales. Cuando hablamos de los tiempos, pues sabemos que a veces queremos que las cosas sean ya. ¿Es prudente este lapso de 6 meses o habría que estar preparado para que esto durase mucho más tiempo? Bueno, difícil estimar esto desde tan lejos en el caso específico, pero yo diría que las dos cosas, o sea, es prudente tratar de poner fechas esperados para ciertas acciones, para que eso no sea un seminario académico, sino un proceso político que llega a conclusiones, y para presentar señales de todos los sectores y a todos los actores, tanto nacionales como internacionales,
de lo que se espera hacer dentro de un periodo razonable. Yo creo que 6 meses es un periodo razonable para hacer avances significativos. Que esos avances significativos cumplan con resolver todo en 180 años, quién sabe. Y yo diría sí, para ser honesto, que varios de estos procesos de transición a la democracia han tomado más tiempo, porque siempre hay algún problema más difícil que el otro. Pero yo creo que el hecho de que han comenzado con este proceso, con estos puntos en común, abre la posibilidad de ir avanzando con un ritmo deliberado para ir hacia los objetivos, y se puede ver en dónde está la situación en 5 meses para ver si hay que seguir o no en ese. Bueno, muchísimas gracias, profesor Loventhal, por compartir con nosotros en esta conversación. Siempre le decimos a las personas, sobre todo cuando tienen esa mirada desde afuera sobre Venezuela, si cree que hay algo que usted en sus reflexiones cree que sea interesante compartir con una audiencia masiva. Bueno, he estado tratando de compartir lo que puedo. No sé si tengo algún otro idea que no he expresado. Bueno, muchísimas gracias, profesor Loventhal. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con La Luz, y nos vemos la semana que viene. Gracias. Muchísimas gracias.